Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos ustedes en esta velada de hoy, 7 de la noche, donde para mí es de verdad un privilegio poder venir ante ustedes y comentar estas inquietudes que continuamente tengo y que me encanta compartir con ustedes, puesto de que hay tantas personas que todavía no están bien, por decirlo así, definidos en cuanto y las razones por las cuales van a ir a votar, que hacer estos programas pues llevan por deseo de que esas personas pues logren escuchar, y para eso cuento con usted, para compartir el programa y que a la vez esto pues pueda llegar a tantas personas. Estamos en la víspera de las elecciones. Ya aquí está prácticamente todo definido. Faltan 9 días para las elecciones. El martes que viene, ya prácticamente el día, no este martes, el próximo martes, el día 5 de noviembre, día donde la verdad, la palabra que debemos utilizar aquí es el marcador, es la definición, el logro, el exponer, o sea, tantas cosas que van a suceder ese día 5 que es digno de verlo de cerca, de poderlo analizar. Y lo más importante nuevamente es que este mensaje pueda llegar a altas personas que necesitan de recibir la claridad de lo que está sucediendo. Claridad que ha sido empañada por estos degenerados demócratas que están en este momento despavoridos, asustados, están como llenas heridas gritando. ¿Por qué? Porque este país demanda justicia, este país demanda, óigame bien, no es revanchismo, no es venganza, no, es justicia. Y si la justicia prevalece a partir del día 5, poniendo como presidente a quien nosotros confiamos es la que tiene la capacidad para dirigir esta nación, que es el presidente Donald Trump, y nosotros no nos bajamos por defender esa esperanza que tenemos, esa necesidad que tenemos, habremos fracasado y estaremos haciendo fracasar a nuestra familia. Así que es importantísimo los días que quedan, que nos aboquemos todos juntos a lograr el objetivo de que el presidente Trump sea el que dirija esta nación. Les repito, nosotros no buscamos, y cuando digo nosotros, porque yo en el corazón pertenezco a un grupo, al cual estoy seguro que usted también, a un grupo de conciencia, no de fanatismos políticos, no de ser más republicano que los republicanos, el republicano que más muerde. No, nosotros pertenecemos a un grupo de conciencia que sabemos lo que está sucediendo en la nación y que por A o por B razones nos dejamos llevar y no llevamos en ningún momento a definir que había que tomar acción. Que la parte esa del dogma religioso de que Jesús puso la otra mejilla y hay que poner la otra mejilla, aquí no cabe, puesto de que igual de esa misma manera Jesús dijo: darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y en este momento estamos siendo pisoteados por el César que está gobernando. No este anormal, no. No todos los que están detrás de este otro anormal. No. Es lo que está detrás de todo eso, que están empeñados con su agenda venenosa, destruirlo a usted, destruir a su familia, destruir a sus hijos, a sus nietos. Y eso es lo que nosotros
lamentablemente pecamos de dejar de lado, confiando de que el de al lado, su vecino o el vecino mío, fuera los que fueran a dar la cara y a defender. Desafortunadamente, llegamos al colapso. Estamos enfrentando la oscuridad. Estamos en momentos donde no es que estemos caminando por el filo del cuchillo, no, 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 es que ya nos resbalamos y estamos haciendo malabares, equilibrismo arriba de ese cuchillo para cortarnos lo menos posible. Qué triste, ¿no? Estamos tratando de ver cómo, perdón, cómo no nos quemamos por completo, porque se está quemando su familia y se está quemando sus hijos y sus nietos. Ese ha sido el estamento de este programa desde que salió. No somos comentaristas de noticias, no comentamos noticias, no damos noticias, pero sí las consecuencias de todo eso, cómo nos afectan y lo que sentimos por todo eso. Así que para nosotros es importante que usted entienda, ¿sí? Que usted entienda, mis amigos, que nosotros en este momento estamos en el momento más oscuro de esta nación y que es crucial para la historia de esta nación que nosotros demos un paso adelante. Nuestra historia, la historia de esta nación, la historia que van a enfrentar nuestras familias, fue escrita con el esfuerzo y el amor por la libertad que legaron a esta nación en su constitución los padres fundadores. Hoy, más que nunca, nos estamos enfrentando a una amenaza que busca destruir todo lo que se ha construido. Está en jaque todo lo que defendemos como pueblo libre. Y ese riesgo se llama el comunismo. El comunismo no es una amenaza distante, es una realidad que ya está aquí, que se ha infiltrado en nuestra cultura, en nuestras iglesias, en las iglesias, en nuestras escuelas, en todas nuestras instituciones. Nos las han vendido desde que venimos de nuestros países como una utopía, como una solución a los problemas sociales. Pero nosotros sabemos que esa verdad es una mentira, que esa verdad representa pobreza, desesperación, opresión. Si no, vea el ejemplo. Cuba, somos cubanos. Venezolanos, los que son nicaragüenses. Todos en conjunto conocemos bien esto y venimos de esa historia. Y esa misma historia nos ha enseñado que el comunismo promete mucha igualdad, pero lo único que trae es miseria. Y eso, amigos míos, patriotas, eso es lo que está en juego en este momento aquí en los Estados Unidos. En las próximas elecciones, nosotros no nos podemos equivocar. Esta elección no es simplemente una cuestión de política partidaria, demócratas, republicanos. Es una elección más allá. Es una elección que va a decidir si seguimos siendo una nación libre o nos deslizamos hacia el abismo del comunismo. Comunismo que conocemos. Si nuestros hijos crecieran viviendo el oprobio que nosotros conocimos, usted se puede imaginar. Hoy nuestra responsabilidad, mis amigos, es más grande que nunca. Nosotros, el pueblo, we the people, entienda bien esas palabras, tenemos en nuestras manos y en nuestras conciencias la respuesta. La pregunta aquí no es la pregunta en sí, sino la respuesta. ¿Estamos dispuestos a perderlo todo?
Estamos dispuestos a dejar que la opresión, el miedo, la anarquía, la pobreza, la decadencia moral destruyan el futuro de nuestra familia. ¿Estamos a tiempo todavía? ¿Queremos? ¿Podremos? Todavía tenemos el poder en nuestras manos, mis amigos, para poder detener este avance. Es un avance oscuro. Muchas preguntas juntas, ¿verdad? Sería digno de que lo analicemos. ¿Sabes qué? En este momento, el voto es nuestra arma, es nuestra segunda enmienda, es nuestro poder en la mano. Pero el voto solo no será suficiente para contener a estos degenerados. Ellos nos están atacando con todo. Y nuestro poder verdaderamente no es solamente el voto, sino es el deber que tenemos todos de defender a ese voto con valentía y por amor a nuestra familia. Tenemos que convertirnos en garantes, mis amigos, entiéndalo bien, en garantes de los resultados. En esta elección, créalo o no, solamente tenemos a un hombre que representa los valores. Esos valores que pretendemos él los proteja y que protejan a nuestra familia. En esta oscuridad, en esta sombra que han creado estos degenerados, tenemos a un hombre que entiende la gravedad de la amenaza, que además la ha sufrido ya con esos atentados que le han hecho, que ha demostrado una y otra vez que ama a este país y cuando les dispararon, ¿cómo fue que se levantó? Fight, fight, fight. Ese hombre es Donald J. Trump. Donald J. Trump. Donald J. Trump es América primero y él representa el fundamento de lo que nosotros creemos, en lo cual nosotros ciframos nuestra vida, en la cual estamos inmersos, que sufrimos porque lo que va a suceder con nuestras familias por el error que nosotros hemos permitido que avance va a estar sobre nuestras conciencias. Estamos a escasos días de las elecciones. Reflexione, abra los ojos, ore a lo que usted crea, a las potencias que usted le rinda cultos morales, teológicos. Estamos en una encrucijada, bien y mal, libertad, opresión. Hágase una vista por todos esos estados santuarios y vea las calles, búsquelo en YouTube, búsquelo en Internet. Esas casas, esos seres humanos viviendo en el oprobio de esa iniquidad, ¿eso es lo que usted quiere para su familia? Porque no hace falta ver lo que está sucediendo, mire lo que está en Cuba, oscuridad total. Después de 60 y pico de años del triunfo de la revolución. Si usted no da el paso adelante y sale a defender con su voto y a defender el voto, estos individuos tristemente van a lograr su objetivo. Depende de usted. Depende de lo que usted decida hacer por su familia. Olvídese de la mía, olvídese la de su vecino. Cuando usted piensa y defiende a su familia, está defendiéndonos a todos. Y todos, pensando igual, lo defendemos a usted. Pero la decisión está ahora, no la pierda, quedan días, salga, hable con su vecino, hable con quien no conozca,
háblele del daño que estos individuos se empeñan en enseñarnos, de que Donald Trump es Hitler, que Donald Trump es fascista, que Donald Trump es esto, es aquello, cuando usted sabe que son ellos los que utilizan esa palabrería para encubrirse a ellos. No se coma ese cuento, no lo haga. Quedan escasos días para las elecciones. Quiero tomarme una oportunidad, quiero invitar en este momento un pequeño segmento a una persona que considero patriota, como tantas personas que hay, como usted mismo. Y esto que voy a hacer yo, que lo voy a invitar para que dé sus palabras y nos dirija su inquietud, es lo mismo que usted tiene que hacer. Llame a su vecino, llame al gato y háblele con pasión lo que usted siente. Porque no tenemos un mañana. Porque le reitero lo mismo. Vienen días oscuros. Quiero pedirle, como en efecto he hecho, a mi amigo Miguel Muñoz de Carolina del Sur, que nos dirija su inquietud, su pasión en este momento donde nos las estamos cifrando todo. Miguel, por favor. Bueno, buenas noches, Gustavo. Feliz domingo. Estamos aquí siempre a la lucha, luchando por los deberes y por nuestra patria que se nos va de las manos. Ok, mira. Bueno, estimados hermanos latinos, hago un llamado a todos los latinos en general. Aquí ya dejamos de ser puertorriqueños, cubanos, venezolanos, colombianos, mexicanos. Somos hermanos latinos y hemos venido aquí por un objetivo, a luchar por esta gran nación y por nuestra familia, para echar esta gran nación hacia adelante, educar a nuestros hijos. Hemos venido para unir nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestras fuerzas, para trabajar juntos a nuestros hermanos norteamericanos, que por favor, para hacer esta gran nación, Make America Great Again, para todos nosotros, sin racismo ni juzgar uno al otro, todos unidos para echar esta gran nación hacia adelante. Este pueblo americano nos ha abierto las puertas. Por favor, no venimos aquí a quitarle sus trabajos ni a destruirle su cultura. Hemos venido aquí a compartir nuestra cultura con ellos y echar esta gran nación hacia adelante. Esta nación ahora mismo está en decadencia con el Partido Demócrata. La Kamala Harris, Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton, toda esa gente lo que nos quieren es hacer daño. Dicen que nos quieren ayudar, nos quieren tratar siempre como que nosotros somos ignorantes. Y de ignorantes no tenemos un pelo. Nosotros somos gente productiva, que venimos aquí porque nuestros países no nos han dado lo que necesitamos para educar a nuestros hijos, para echar hacia adelante. No hemos tenido un gran futuro en nuestros países y aquí tenemos la oportunidad de echar adelante. Por favor, vamos a trabajar unidos para echar esta gran nación hacia adelante y junto con nuestros hermanos americanos. Vamos a hacer un futuro de esta gran nación ejemplar. Solamente hay un presidente, Donald Trump, el único que puede echar esta economía hacia adelante, esta inflación bajarla y unir a nuestras familias, todos unidos para echar los Estados Unidos, Make America Great Again, hacia adelante, ya que vivimos en un mundo completamente está desflechado. Si no nos unimos, nuestras familias se están perdiendo. No por nuestros hermanos norteamericanos, sino porque los demócratas lo que nos quieren traer es fentanyl, drogas, alcohol y todas las barbaridades. Quieren que sus hijos se conviertan en niñas y sus niñas en hijos. No creen en las iglesias, son antijudíos. Por favor, pueblo latino, en noviembre 5 vamos todos a votar por el presidente Donald Trump y si lo puede hacer antes, hágalo por favor.
No se quede en su casa ni se deje engañar. Solamente hay un gran presidente en esta gran nación, un hombre que no es político, que creó riqueza para él y su familia, Dios repartió trabajo y ahora lo quieren poner como si fuera un Hitler. De Hitler no tiene nada. Cuando el presidente Trump fue presidente, por 4 años no hubo ni una guerra. Miren ahora las guerras. Ucrania, Rusia, Israel, todos los países palestinos, todos somos seres humanos y si no nos unimos, nuestras razas serán destruidas. Por favor, latinos, hago un llamado porque todos los latinos unidos hacemos una gran diferencia. Por favor, vamos a votar por el mejor presidente en la historia de Estados Unidos, el presidente Donald J. Trump. Muchas gracias, buenas noches, que el Señor nos bendiga a toda nuestra familia, que Dios reparta suerte y recuerden, únanse en el comedor donde a usted más le guste, en algún rinconcito de su apartamento o su casa, y piensen, hagan una oración por ustedes mismos, pídanle a Dios que el presidente sea elegido, presidente Trump sea elegido presidente el noviembre 5, pero para eso usted tiene que salir a votar. Que Dios me los bendiga a todas las razas latinas, somos nuestros hermanos, los aprecio mucho, no puedo mencionar todos los países porque el tiempo es corto, pero sí, por favor, todos somos hermanos, somos una gran raza y tenemos mucho que ofrecer a esta gran nación y junto con el presidente Trump, el mejor presidente que ha pasado por la historia de Estados Unidos, lo vamos a lograr. La victoria en noviembre 5, pero por favor, salgan a votar. Dios bendiga a su familia y reúnanse en la mesa donde sea, abracen sus hijos, abracen sus esposas y únanse, una familia unida jamás será vencida. Gracias, que Dios me los bendiga. Gracias, Miguel. Amigo, miren esas palabras, qué sentido, qué es lo que lleva a este hombre por dentro. Vea su pasión en las expresiones. Reflexionen ese calor, ese fuego que él tiene dentro. Un individuo que ha venido de una cirugía mayor, que está aún convaleciente, está fajado, defendiendo sus intereses, sí, pero está defendiendo los suyos, está defendiendo los míos. Y él solo, usted solo, yo solo no podemos. Pero todos juntos, we the people, tienen en sus manos de ejercer el poder que nos da la segunda enmienda en este momento, que es el voto, la razón y la necesidad de defender a nuestra familia. Usted tiene la palabra. De un paso al frente, nos las estamos jugando todo, el todo por el todo. Estamos en jaque. Y nosotros, aun cuando vemos el triunfalismo en nuestras manos de que Trump ha ganado, porque siempre digo, yo no quiero pensar futurista, yo quiero pensar en la realidad. Trump ha ganado las elecciones, pero la maldad, la inequidad de estos degenerados, que representa esta rata, representan el mal que se nos viene arriba. El globalismo, la Agenda 2030, la continuidad de la 2050, el diablo colorado. Depende de usted. Estamos en momentos finales. Perdóneme que sea redundativo. Estamos triunfando, pero prepárese para la oscuridad. Porque la oscuridad la vamos a ver en blanco y negro el día después de las elecciones. No le voy a robar más tiempo. No lo quiero inquietar. No es mi deseo ser el profeta del desastre.
El desastre está aquí, está arriba de la mesa. Cuando tantas personas dijeron que esto no iba a suceder, que el país iba adelante, que sí, vamos a enfrentar esa oscuridad. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Si Dios lo permite, la próxima semana estaremos al vórtice de las elecciones. ¿Estamos a tiempo? No lo sé. Lo que sí sé es que tenemos que actuar. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América, que Dios bendiga a su familia, que Dios reparta suerte. Nos vemos. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say